Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en Barajas, a punto de salir. Dirección, ¿cómo se llama? Vamos a Sofía. Vamos a Sofía. Es que él, ¿cómo era tu nombre? Y hacer desaparecer esa. Vale, lo hago. ¿Qué está diciendo? Pues ya estamos en Sofía, chavales. Vamos a abrir la cerveza y vamos a brindar. Yo he venido con la gente más subnormal del mundo. ¿Lo puedo contar? No. Un puti secreto. Mañana vamos a flipar. Veniros. Vamos a una banizería que es súper típico. Tienes banitza, que es un churro búlgaro así con queso dentro. ¿Qué tal, segunda expedición? Sí, soy yo otra vez, Tzvetan Todorov, para aquellos que no me conozcáis. Como os decía ayer, nací búlgaro y morí francés, así que como mucho, y solo por decir algo, se me puede llamar europeo. Pero no creáis que me siento muy orgulloso de Europa, siempre me ha parecido un sitio un poco hipócrita, con muchos dobleces. Yo, por ejemplo, tuve que salir de mi tierra durante el comunismo y me acogieron en Francia, que se suponía completamente diferente, pero después de años allí me di cuenta de que la gente sufría igual. Fijaos en lo que escribí. Nos estamos volviendo igual de radicales que el totalitarismo comunista, ese en el que todo está dominado por el interés colectivo y no queda nada para la iniciativa personal. Nuestro sistema es igual de radical, pero al revés. Está dominado por el interés personal y ninguna intervención del Estado trabaja en nombre del interés colectivo, como si las personas no importaran. Y de hecho las personas siguen sin importar. Como yo, durante el comunismo, mucha gente salió de Bulgaria, pero es que cuando llegó el capitalismo en los 90, mucha más gente se tuvo que ir, hasta 3 millones de personas. Después de 30 años de la reconversión al sistema de mercado, se calcula que hay todavía más de 6 millones de búlgaros fuera, mientras que dentro son poco más de 7 millones. En la década de los 2000, cuando Manolo y Santiago vivieron aquí, todas las ciudades que no fueran Sofía parecían casi lugares fantasma, sin casi gente en edad de trabajar. Búlgaros y búlgaras trabajando en Turquía y en España, Alemania o Reino Unido. Bulgaria despoblada y su gente trabajando en Europa Occidental y Turquía, los dos grandes poderes que la rodean. Y bueno, tampoco nos podemos quejar demasiado. En verdad nunca hemos sentido que Europa Occidental nos tratase como iguales, pero hay que reconocer que teniendo en cuenta lo que vais a ver en el resto del viaje, comparado con lo que ha hecho Europa en Oriente Medio, lo nuestro no es nada. Aunque se han pasado momentos muy duros aquí también, ¿eh? Vladimir Chekhov contaba que en los 90 la inflación era tan brutal que no había nada que comer y en Pernik, su ciudad, se fueron comiendo los animales del zoo que iban desapareciendo poco a poco por las noches. Y no es coña. Claro, vosotros hambre no vais a pasar, ¿no? Lo que más me duele de estar muerto es no poderme comer una buena banitza. ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena! Y ahora mismo nos vamos a ir a hacer el recorrido por el centro de Sofía, el recorrido turístico por excelencia. La calle de ladrillos amarillos, la catedral, el parlamento búlgaro, la estatua de Sofía y más cosas. Con otro que estaba de Erasmus conmigo ahí en semana anterior y vinieron unos tipos y nos pegaron 2 hostias bastante... ¿Pero qué dices? Vamos, yo me caí así para atrás, sí, sin decir nada. ¿Pero por qué? En la cabeza, pues porque eran neonazis, porque éramos extranjeros, teníamos rastas, el Oscar el pelo largo. ¡Es de lengua no es lava! Madre mía. Pero eso nos volvió a pasar, ¿no? No nos vuelve a pasar nunca, ¿no? Está gastando megas a lo tonto. ¿Qué va? Yo Mira. ¿De reto o qué? Orlov Mos, el puente de las águilas. Como veis, el triunfo del pueblo. Que triunfó y luego, pues no tanto. Dice Jonathan, ¿qué te parece esto? Pues me parece un buen sitio, la verdad. Está todo así como decadente, ¿sabes? Pero mola un montón. ¿Y esto qué es? Ah, ¿Qué he estudiado yo? 2 años. 2 años. ¿Qué estudiaste? Pero viví aquí filosofía. Filosofía. En búlgaro. El segundo año sí, el primero en inglés.
Esto es la Facultad de Bellas Artes. Academia, tal. Y eso es la Biblioteca Nacional, allí me cagué yo una vez encima de los jardines, sopa mala y me cagué encima. ¿Cómo llamamos esto? ¿Esto? Puticonfesión. Yo una vez me cagué encima. ¡Ah! ¿Pero cómo? Yo la única vez que me he cagado encima ha sido en Egipto. En el Cairo, no puedo bajar. Fíjate qué fuerte, yo en Sofía y tú en el Cairo. Bueno, a mí no me dejáis hablar de mi libro Mi libro. y vosotros hablando de esas tonterías. A ver si va a ser que no os gusta a los españoles oír cosas no tan buenas sobre vosotros mismos. Bueno, pues hablaré de Bulgaria. Nosotros, en Bulgaria, somos gentes surgidas de la mezcla entre eslavos meridionales y tracios que habían sido previamente helenizados y romanizados. Como veis, nada de pureza de linaje, y menos mal. A finales del siglo VII se construye la nación búlgara. En el siglo IX se adopta el cristianismo y en el siglo XIII, con el zar Iván Asen II, Bulgaria alcanza su extensión máxima, la Bulgaria de los 3 mares: el Negro, el Egeo y el Adriático. El único problema es que los Balcanes son una zona relativamente pequeña y esta gran Bulgaria del siglo XIII es incompatible con otras grandes Serbias, Croacias, Grecias, Macedonias o Turquías que también han existido. Si todos en los Balcanes intentásemos nuestros grandes proyectos nacionalistas, sería un suicidio. Y a veces cerca hemos estado. De hecho, aunque se ha intentado separar artificialmente a las poblaciones por nacionalidades, sobre todo entre griegos, turcos y búlgaros desde la caída del Imperio Otomano, la vida siempre es más caótica que cualquier estado y no se ha conseguido. Así, Bulgaria conserva grandes minorías, turcos y gitanos sobre todo. Procedemos de una mezcla y seguimos mezclados. Y siempre donde mejor se ve la mezcla en las ciudades es en los mercados. A mí me encantaba Ženský Bazar en Sofía, aunque seguro que habrá cambiado mucho desde mis tiempos. Pero vamos, está remozadísimo. Todo esto eran tenderetes de verdad. Los bares tienen su ambiente todavía, ¿eh? De hecho, esta que había por aquí, con las paredes pintadas a este lado, ¿no te acuerdas? Esto para esta gente es el blog de la nostalgia, ¿vale? Sí. O sea, ¿cómo era esto antes? De hecho, costaba los kebabs 30 stotinkis y ahora cuestan ya 60. Ha subido todo. A lo mejor era esta. Sí, yo creo que sí. Mira, ha subido los precios. Antes valía 1,30 y ahora vale 1,70. Gitarator, que es la de yogur, un leva y medio, y el es que en vez de toda la vida. Pet Shumensko, y posle et ve pileski supi, edin tarator, y et va bob chorba. Pileska supa, bob chorba, y tarator. Shopska salata, Svinska sesele, Pichuski, la sopita... Vea llorando el picante. No, el liuti. Vea está llorando. El liuti. Que aproveche. Abriendo boca cuando lleguemos a Israel. No, sinagoga, la mezquita está allí y arriba tenemos la iglesia. Un poquito de cada. Allí hay unas fuentes de agua natural caliente y vamos a ir. De Vale. hecho, Vladimir Chekhov, el original que dio el nombre a nuestra compañía, cuando vivía en Sofía y no tenía dinero, venía aquí a coger agua caliente para ducharse. ¡Wow! ¡Hostia! Está caliente esta mierda, ¿eh? Vladimir, cuando era joven, nuestro amigo búlgaro, no tenía agua caliente en su casa y venía aquí a por garrafas para luego llevárselas a casa de agua caliente y ducharse. Tenemos la misma historia contada por 2 personas. No te repitas, ¿sabes? Repitas tú, tío. Apaga y vámonos. Anda que, contando historias repetidas y todo, y a mí no me dejáis hablar de mi libro, ¿eh? Mi libro. Estos europeos occidentales que se creen que lo saben todo mejor que nadie. A ver, ¿habéis hecho ya las cuentas? ¿Os habéis organizado? Que lo primero es lo primero. Vamos a ver, hay que hacer 2 cuentas, yo creo, simultáneas. Las reales y las del día. ¿A qué te refieres con reales y las del día? Una para llevar nosotros que todo el mundo ponga el mismo dinero y otra para saber cuánto dinero nos hemos gastado por persona por día para ir haciendo el presupuesto para el canal. Repasamos un momento. Apuntar gastos diarios y concepto. Miguel a Beatriz. Cuentas globales, presupuesto. Manolo. Descargar tarjetas, organizar carpetas por día. Ir subiendo, Santiago.
Bueno, pues ya está, bastante hemos avanzado. Muy buen día hoy. ¿Dónde irá esa gente tan interesante? Gente A comernos un falafel al Mimas. ¡Toma, Miguelio! Ya verás. A comernos un falafel al primer sitio de Portare Vía Comida en Bulgaria, que fue todo un éxito. Sí. En los 90, nena. ¿Ah, sí? Voy a aprovechar ahora que están calladitos. Durante el primer imperio búlgaro, en el 717, se contuvo en Bulgaria la primera expansión musulmana, la de los árabes poco después de la muerte de Mahoma, la misma expansión que por el norte de África llegó hasta la península ibérica en el 711. Pero después, ya en el siglo XIV, vino una segunda oleada de musulmanes, pero no árabes sino turcos otomanos esta vez, que los búlgaros no pudieron contener, y pasaron a ser parte del imperio otomano. Como búlgaro, tengo que decir que fue algo horrible y que destruyeron todas las estructuras de la nación búlgara. De hecho, aquí en la escuela nos lo enseñan como Turskorovstvo, esclavitud turca, para que nadie dude de cuán horrible fue. Pero yo, que soy un pensador muy profundo, ¿qué os creéis? ¿Que me aceptaron los franceses en su universidad solo por mi cara bonita? Tengo que ver las dos caras, y si tengo que extraer algo positivo del imperio turco, es la relativa paz en la que la gran heterogeneidad de gentes que poblaron el Mediterráneo oriental vivieron durante 5 siglos. Parte de esa paz es por el uso de la fuerza represiva, claro, pero otra parte tiene que ver con que fueron, en cierto sentido, honestos. Como todo imperio, robaron a los pobladores de las tierras que conquistaban, pero les explicaron las condiciones de su mandato de forma clara. Nada que ver con las mentiras y las promesas incompatibles que los ingleses les hacían a palestinos y judíos para conseguir lo que les interesaba. O lo de los franceses en Líbano, o cuando los españoles conquistasteis México engañando a los indígenas, tanto que algunos indios en América pensaron cuando llegasteis que ser cristianos significaba saber mentir, que ya os he dicho que soy un especialista en la conquista. ¡Esto es censura! ¡Qué vergüenza! Vale, está claro quién escribe aquí el guión. ¿Y de qué queréis entonces que hable, eh? ¿De vosotros? ¡Ah, qué interesante! Vale, pues vamos a ver cómo se organiza el equipo encargado de apuntar los gastos. Bueno, ayudante. 19,60, 4,40, 2,50 y... 30 de leva del restaurante. 15,7, ¿eso de qué? 15 del 7. Es la fecha. Sí. No entiendo este concepto Ah. de cuentas. 5 el 7,50. Que no. Quiero saber lo que nos hemos gastado en la cena o que me lo digáis todo paso por paso y sumo lo de la cena al final. 73,80. Eso es la suma del día. Vale, ahora sí. Entre 5 personas, 7 euros. Muy bien. Para no haber pagado alojamiento ni transporte no es tan barato, pero bueno. Tenemos un máximo diario de 20, ¿no? Sí. Pero aquí tenemos que ahorrar. Eso es, estamos en la zona barata. Líbano cuesta 20 euros el alojamiento solo, quiero decir, que no vamos a estar en Israel y Jordania, sí. De verdad que a lo mejor no llevo a la casa, ¿eh? Ah, pues yo me he cagado una vez vivo aquí, Santiago en Sofía, y Beatriz se ha cagado una vez en el Cairo. Por eso estamos haciendo este viaje. Aquí está Santiago, que hoy lo mismo se une al grupo. Bueno, ¿vamos o qué? Sí, por favor. Cuanto antes mejor. Los videobloggers salen a grabar de noche. Bueno, está haciendo fotos a la luna. Que sí, y están ahí todos haciendo fotos y nosotros, ¿cómo puede menguar tan pronto ese eclipse de luna hoy? Claro que sí. Vamos, podemos buscarla otra vez. No es posible. Es que es imposible, es naturalmente y orgánicamente imposible. Let me see what spring it's like on Jupiter and Mars. Vaya inicio de viaje, con luna llena, que Con además... luna llena y eclipse de luna. Uy, qué embrujo eso son... Eso significa algo bonito. De hecho, el hecho de que yo me esté cagando de esta manera... Significa algo también, seguro. Eso significa... ¿Qué está pasando? Dibujitos Dios, en la cueva. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quitas hoy la luna? Dobr večer. Iskame rakia en una botiuca. ¿Grande? Lo veíamos grande. Sí, porque Es es una más goleada. barato, pero... Dai goleava te cucue. Gané Petritra y de... Pues ¿sabes qué te digo? Que son 2 puestas y ya me estoy quedando bien. Guay. Vale, eso es lo que habéis gastado hoy. Como tenemos un presupuesto de 20 euros diarios, os sobran... Y sumados a los 12,5 que sobraron ayer, lleváis un bote de...
Pero vamos, que sin pagar ningún transporte ni alojamiento lo hace cualquiera. Mañana hablaré de mi libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, andando por Bulgaria nos hemos encontrado a estas dos personas tan maravillosas. Hola, ¿sois de aquí de Bulgaria? Amita. Te estamos viendo y te estamos grabando. Sí. ¿Cómo vale, tío? Hacía que no había un sapo. La nena viene de cruising y nos va a explicar qué tal se la ha dado. ¿Qué tal se te ha dado, nena, el cruising? Cosa, ¿el eclipse? El cruising, no, el eclipse. Eclipse no, el eclipse. Ha habido mucho cancaneo. Canca de canca. De bailar el cancan. No, de bailar para arriba y para abajo. Ahí está el eclipse de luna. ¿Sabes lo que es el cancaneo? Bailar el canca. No.